cómo escribir como un filósofo romano, Claro, cómo escribir como Aristóteles. Tú tienes una semillita en este proyecto, porque hacerme ver cosas que la, era no tener los lentes, ¿sabes? Era literalmente eso, como que sabía que había formas allí, pero había una miopía muy grande y a veces simplemente, oye, vamos a graduarlo de esta manera. Ah, ok. ujú, No sabes qué vida estás viviendo, no sabes qué mito estás viviendo. Te lo están contando los demás y tú claro. no te estás dando cuenta. Estamos hoy con Joan Sebastián Toirac, un comunicador con más de 8 años de experiencia en negocios digitales y profesor universitario. Él ayuda a personas a descubrir el poder de la escritura como una herramienta de transformación personal capaz de brindar propósito y claridad. ¿Cómo estás, Joan? Muy bien, muy emocionado y agradecido de compartir el espacio contigo y tremendo comienzo, ¿no? No sé, o sea, a niño Leo se queda corto, tremendo comienzo. Qué bueno, hermano. La idea es tener una conversación interesante hoy. Vamos a conocerte, vamos a conocer un poco de lo que haces y pues tratar de entender cuál es ese propósito justamente que vas a traer tú al mundo a través de la escritura. ¿Te parece? Vale, perfecto, bellísimo. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar con algo quizás un poquito no tan ortodoxo. Ok. Dentro de tu industria, entiendo que eres comunicador, tienes Ujú, mucha experiencia incluso como académico, ujú, y ahora te estás dedicando justamente a ayudar a personas con el tema de la escritura. Dentro de esta industria de lo que es escribir, dentro de lo que es la comunicación, ujú. ¿qué me pudieras decir tú que es un tabú o algo que la gente cree que es así y resulta que es todo lo contrario? Querido diario, ese tema de ¿De querido cómo? diario, hoy me pasó esto, no, y además aleja a los hombres. Muchos hombres se me han acercado y me han dicho, ¿cómo es eso? Me tengo que sentar y escribir, querido diario, hoy vi tal cosa, y cómo Claro, eso me ayuda a qué. Hay claro, como una muy fuerte crítica, ¿no? Y no tiene que ver con eso. No tiene que ver con la práctica del journaling o la práctica de la escritura expresiva. Eh, Hay gente que en su infancia se acercó quizás a una libreta como una manera de expresar su día, quizás uno más inconsciente, quizás otros más conscientes, para ordenar su vida. Había una necesidad seguramente allí de ordenar. Pero creo que los hombres tenemos un estigma en lo que significa sentarse a escribir. Y además de eso, cuando vas a buscar en internet, cuando vas a buscar en internet cómo hacer journaling, yo he visto que hay dos tendencias. La tendencia muy de manualidad, que entonces tengo que agarrar, prender un incienso, pasarlo así, poner un palo santo, tomar unos recortes, recortarlo, pegarle un millón, o sea, claro. y no hay nada malo con eso, pero no hace falta eso. O sea, no es una actividad tan compleja. Mm, Más bien es una actividad que en la simpleza está justamente la riqueza de la misma, ¿no? Y luego también está otra, muy compensatoria de esto que acabo de decir, para que no sea mi querido diario, es cómo escribir como un emperador romano. Y entonces, claro, me o imagino. sea, claro, entonces, listo, Marco Aurelio, nada malo. De hecho, yo estoy haciendo un libro fantástico, fantástico que se llama El diario de un estoico moderno. Siempre se me olvida el nombre del autor. Es algo así como Bradley Brown. Después te lo paso para las notas del podcast. Sería bueno. Eh, que sí, es una forma de llevar un diario estoico, por supuesto, basado en enseñanzas de Epicteto, de Séneca y de Marco Aurelio, que son buenísimas. Sin duda. Pero eso no me convierte a mí en un emperador romano peleando con bárbaros en una frontera. O Claro, es que sea, cuando me lo dijiste, lo que me imaginé es que si Times New Roman y todo el tema del atuendo para que todo el mundo total. así, ¿no? Me imagino, pues.
Sí, sí, sí. No, no, es totalmente eso. O sea, creo que son las dos cosas que la industria está transmitiendo en este momento, ¿no? Y no, hay riqueza en la simpleza. Yo creo que esa es la filosofía con la que me estoy encontrando cada vez que me acerco a personas que o nunca lo han hecho o lo han hecho de una forma muy parecida a cualquiera de estas dos. Porque puedes buscar inspiración por supuesto, en Meditaciones de Marco Aurelio, que es quizás el journal más Sí, vendido de todos los claro, tiempos. totalmente. Ujú. Puedes buscar en inspiración en este libro, que es básicamente un diario de Viktor Frank, que se llama El hombre en busca del significado, que lo escribe en un campo de concentración. Y esos Wow, son testimonios de que sí, durísimo, ¿no? Esos son testimonios de que el journaling no es solamente querido diario, ¿me claro, explico? Y claro. puedes encontrar incluso inspiración en sí, recortar cosas y un montón. Pero lo que yo siempre digo es, ¿qué pasa si tu personalidad, quien tú eres, le cuesta eso? Entonces se vuelve una práctica muy alejada, cuando realmente es una práctica muy aproximable. No todo el mundo, por ejemplo, yo no sé pintar. O sea, yo no puedo pintarte un cuadro. Me encantan los cuadros, me encanta el arte. Intento que el arte esté en mi vida. Eh, no, no sé esculpir porque en algún momento me metí en una clase para esculpir, Wow. como una forma muy mía, muy privada, ¿no? No me atrevería a enseñarle a nadie cómo esculpir. Eh, entonces, y hay gente que tiene talentos y tipología para acercarse a eso, ¿verdad? Pero todos podemos escribir. No tenemos que ser Eduardo para escribir, no tenemos que ser García Márquez para escribir. Todos podemos tomar una hoja de papel y describir lo que nos está pasando. Mira, me parece que todo lo que acabas de decir está súper increíble y creo que tienes razón. Antes de seguir ondeando en Mm. exactamente qué es lo que tú ofreces y cómo lo haces, me gustaría dar un paso hacia atrás y hablar un poquito de Johan como persona. Eh, ¿De dónde sale esta curiosidad por la escritura? ¿De dónde sale esta curiosidad por la filosofía, por esta introspección? Danos un poquito de ese walkthrough de dónde viene esa curiosidad. Mira, esto es una historia bastante larga. eh, Voy a comenzar con el final. Cuando vino este proyecto a mí, hay tres Bueno, cosas. tú eres de estilo de George Lucas, tú arrancas en el episodio Exacto, episodio 4. 4, 5 y 6 y después empiezas con el 1 y 2 y 3. Perfecto. Sí, cuando llega esta estructura a mí, yo creo que hay tres cosas que me ayudaron a decir, ok, sí, es por aquí. La primera fue una conversación contigo. Yo llevaba tiempo buscando cómo asimilar un montón de estudios que ya te iré contando, no solamente en el área de negocios, sino en el área de los estudios de arquetipos, de los estudios de psicología analítica profunda, darles un lugar, de alguna manera. Mi experiencia en liderazgo, mi experiencia en la capacitación de talento, mi aproximación a cómo nos comportamos a través por supuesto, de marketing, pero había algo allí, ¿no? ¿Cómo le daba forma a esto? Me siento a hablar contigo y una de las cosas que me dices es, palabras más, palabras menos, qué es lo nuclear tuyo? ¿Ok? Y me acordé. Hay una frase de Jung que dice, la voy a, a destruir la frase porque siempre se me olvidan así tan E el co estructuradas, ¿no? Pero, el contexto, lo importante es el jugo, el contexto de la frase. exacto, busca aquello que hacías en tu infancia, que hacía que las horas pasaran y hazlo ahora en tu vida, ¿no? De alguna manera la frase decía eso. Y me acordé que digamos, reconocimiento que yo me gané en mi vida fue por un cuento, estando muy, muy, muy chiquito.
estamos hablando de, no sé, primer grado. Wow. Y entonces el premio tenía mucho significado porque yo soy operado del corazón 2 veces, ¿ok? A mí me operan a los 9 días recién nacido, me operan a los 14 años, pero bueno, en esta etapa solamente tengo una operación y pasa algo a nivel anatómico con la gente que pasa por mi condición, que tienen desarrollos musculares distintos, para simplificarlo. eh, y bueno, yo siempre he agarrado el lápiz de una forma rara, ¿verdad? Y un montón de gente se dedicó a ayudarme a darme la correcta forma de tomar el lápiz. Pero bueno, eso no, hasta el sol de hoy eso no se logró. Y ya, listo, o sea, es mi forma correcta, ¿me explico? Entonces, hubo Wow. mucha impresión en este muchachito que tomaba el lápiz de forma incorrecta, que escribió un cuento que, o sea, todo el mundo, me acuerdo que todo el mundo empezó a hablar en el colegio de El cuento de Sebastián, el cuento de Johann Sebastián. Y bueno, me dio un reconocimiento bien bonito y todo esto. Y lo tercero, que sin duda como que terminó de hacer el super click, mi esposa. La práctica viene de mi esposa. Mi esposa, ella empezó en algún momento a hacer journaling. ¿Cómo lo lleva, cómo lo maneja el sol de hoy? O sea, su práctica, ella la creó de forma propia, se aproximó como ella se quiso aproximar, pero yo soy testigo de un profundo cambio en ella a partir de allí. Y eso me puso como en un estado de mucha curiosidad, de mucha Mm, curiosidad. Entonces, eh, ¿qué pasa conmigo? Yo creo que la curiosidad es una de las energías que siempre me ha guiado. Yo estudio comunicación social, eh, me voy por el ramo del periodismo porque tuve una profesora increíble que me dijo, si ustedes aprenden a escribir, aprenden a hacer todo en esta carrera. Y fue como, "Pues, claro, tiene todo el sentido del mundo. O sea, todo pasa por la escritura. O sea, iba haciendo como ese sentido en mi vida la escritura. Eh, me dediqué, porque así fue viniendo la vida, a hacer marketing. ¿Ok? O sea, mis primeros trabajos, recién graduado de la universidad, tuve la oportunidad, siempre he sido muy bendecido de que muchísima gente ha confiado en mí y me ha dado puestos de oportunidad, siempre. Me ha dado espacios de que mi curiosidad se transforme en un agente de cambio en sus negocios. Y bueno, fui llevando una vida, por supuesto, al principio en empresas, luego como freelance muchísimas veces. Durante muchos años trabajé en calidad de socio en una compañía. Eso llegó bueno, al punto donde tenía que llegar cuando yo empecé a buscar otras oportunidades. Y creo que el punto de cambio para mí, sin duda, fue la pandemia. Sin duda fue la pandemia. Cuando llega la pandemia, ese estado de silencio, ese estado de aislamiento, por lo menos como lo viví yo por un par de meses, porque todos estábamos muy asustados, nadie podía salir como yo lo viví, eh, bueno, me obligó a revisar mm, cosas, revisarme. Eh, y bueno, empecé como a decir, esto que estoy haciendo es lo que yo quiero hacer. En cuántos años más yo puedo hacer esto disfrutándolo. Además, en ese momento tenía una profunda insatisfacción de lo que estaba haciendo, por cualquier razón que sea. Y devino en un camino nuevamente liderado por la curiosidad de estudiar, de conectar con etapas. Terminó siendo un posgrado en teoría de la psicología analítica profunda, también la pueden conocer por ahí como psicología junguiana, en aras de Carl Gustav Jung, que Jung decía una frase que era, menos mal que soy Jung y no junguiano. Entonces, eh, sí, es un ambiente muy interesante porque te encuentras con un montón de perspectivas
eh, enriquecedoras acerca de por qué hacemos lo que hacemos, de dónde venimos. Yo sí, sí lo podría decir de esa forma. Cuáles son las imágenes con las que lidiamos día a día y cuando yo me expongo a estos conceptos, a estos estudios, reconecto con una parte de mí. Sin duda alguna, reconecto con una parte de mí. Y me he dedicado 2021 hasta la fecha de hoy a, a entenderlo mejor. Llega un punto, llega un punto en el cual mm, necesitaba hacer algo con esto. Lo entendía como una herramienta que no solo me ayudaba en mi vida, sino que también necesitaba hacer algo con esto, pero hay una responsabilidad de cómo hacerlo. O sea, no cualquiera puede venir y no está bien que cualquiera empiece a hablar de, digamos, algunos temas que son sensibles, que son de la vida de las personas, que hay un sufrimiento verdadero en la vida de las personas. eh, y empecé a dar con el journaling como una herramienta que me ayudaba a mí, sí, pero que además cualquiera puede acceder a ella. Claro, eso Cualquiera está puede acceder a ella. interesante que menciones eso porque justamente iba a ser mi próxima pregunta, ¿no? Me parece que el journaling es una herramienta que quizás está un poco no sé, quizás no bien comprendida, ¿no? Misunderstood. Ujú, Es la palabra que se me viene a la mente, porque pasa eso, hay muchos estereotipos. A mí me pasa inclusive, como que el Dear Journal, Dear Diary, ujú, ¿sabes? Eso, y de ujú, hablaste, claro. suena mucho porque es algo que, por ejemplo, yo lo pudiera pensar. Es como que yo estoy ocupado todo el día, estoy haciendo un montón de cosas y sentarme a escribir Dear Diary me cuesta quizás. Entonces, me llama Claro. muchísimo la atención cómo lo estructuras, porque la manera en que tú atas la técnica va mucho a la introspección, que es una actividad que a mí de verdad me llama muchísimo la atención porque la meditación ayuda muchísimo a mantener balance, especialmente en momentos de estrés. Así que creo que es algo bien interesante y la pregunta que te tengo ahora sería, ¿con quién hablas? O sea, ¿con quién te comunicas? ¿Quién es esa persona que tú visualizas entendiendo ahora tu trasfondo y de dónde viene toda la intención con tu historia de pequeño, que incluso tuviste este Ujú. tema quizás motoro y por alguna razón se te dio esto? Es como que una historia así del héroe, me encanta porque es como que, bueno, tenías esto y por eso tipo Daredevil, ¿sabes? Como que Claro. podías Ah, ver y ahora buenísimo. ves en sonidos, me parece algo interesante. Eh, Entiendo tu versión, entiendo por qué tú decidiste emprender esto, pero ¿a quién le hablas? O sea, ¿quién es la persona que tú dices, oye, esta persona me está escuchando? Para enmarcarlo mejor, ¿te refieres a quién le estoy hablando yo cuando hablo de práctica? O sea, cuando hablo de práctica yo solo hacia mí o cuando me dedico a quizás enseñar a otros acerca de la práctica. Claro, no, cuando haces el journaling, me imagino que el journaling, y corrígeme si me equivoco, porque te estás auto hablando, ¿no? Te estás hablando a un personaje que está dentro de tu cabeza quizás, o a un tercero. Ujú, Eso me lo puedes ujú, explicar en un rato, a ver cómo técnicas del journaling. Pero me refiero a ujú. cuando tú decides emprender esto, que decides, oye, yo quiero ayudar a personas. ¿A qué personas realmente estás ayudando? ¿Quién necesita de journaling hoy en día? Ok, yo creo que esto lo he venido quizás dividiendo en dos grupos, ¿no? El primero, el common folk, digamos, la persona regular, como tú, como yo, como mi esposa, como nuestros amigos, como quien sea, que cuántas veces nos vamos en la vida, no, cuántas veces nos vamos en la vida en automático y en la ruedita, y en la ruedita. Entonces, y logro algo y, ok, qué fino que quería lograr esto, pero no era como yo me esperaba que me iba a sentir, entonces ahora voy a buscar la siguiente cosa y voy haciendo esto. Yo creo que hay muchas maneras de centrarte en el presente. Journaling nuevamente es la que considero la más accesible para todo el mundo. Ahora, esa es mi consideración, que me he encontrado que mucha gente me ha comentado en este proceso. Me da vergüenza, me da pena, porque sé que tengo una deuda conmigo. O sea, porque sentarme a escribir acerca de lo que he hecho, lo que he dejado de hacer, lo que no estoy haciendo, lo que pospuse, qué pena, qué vergüenza. Y siempre mi respuesta para esto fuera como,
O sea, pero es que igual quizás lo estás sintiendo y lo tienes que conversar con alguien. Si de repente no tienes el espacio, el recurso o las ganas de ir a un espacio profesional de alguna manera para hacerlo, una herramienta que tienes es siéntate a escribir acerca de eso, para que lo entiendas, para que lo ordenes, ¿ok? Eso de saberse, eso que decíamos al principio, cuando yo tengo un saber de mí, yo puedo ir a otro oye, mira, ¿sabes? Pasa esto, Claro. pasa esto. Entonces está básicamente hecho para cualquier persona que quiera hacer ese trabajo de introspección. Sí, y de ordenar, porque nos, o sea, fíjate, me encanta esta pregunta porque uno de los autores que yo he estudiado con respecto a esto se llama Ira Progoff, que es un psicoanalista americano, norteamericano, que basa mucho la práctica de alguna manera, tiene mucha influencia la psicología analítica en la práctica, ¿no? Es una persona que se dedicó a buscarle un método a esto. Y él encuentra que si tú, dos cosas, si tú atiendes la práctica con un lenguaje demasiado complejo, no le vas a sacar nada. Me pasaba. O sea, yo toda la vida he escrito, además vengo de una carrera que se trata de escribir, además vengo de una profesión donde es cómo escribo para atraer al otro, etcétera. O sea, ya hay una preconcepción venía con una preconcepción de cómo tenía que escribir. Y el argumento es muy sencillo, no estás siendo sincero, lo estás adornando. Pon la cosa más cruda como puedas y ve qué sale. ¿Ok? Y luego está el otro tema, lo otro que él dice que es, si empiezas a ruminar en la idea, tampoco va a tener ningún tipo de sentido. Hay contraindicación para esto, ¿no? De alguna manera, hay personas en las cuales están en un periodo en que sí necesitas una ayuda profesional por alguna razón, porque hay un evento muy potente que no es simplemente descargarlo en el papel, ¿ok? Eso es cierto, eso es cierto. Pero digamos, si tu evento es migré, me fui a mi país, ok, eso es una línea. O sea, migré no es me monté en el avión, armé mi maleta, me monté en el avión, me bajé del avión y desempaqué la maleta. No, hay una historia detrás de eso. Una historia con un montón de capítulos. Entonces, ¿en qué parte del capítulo estás? Porque hay gente que pasan 5 años y su presente, diría, su periodo de vida, diría Progoff, actual, es ayer me bajé la maleta. Que como que no No, pero logran es que pasaron. superar quizás esa situación, es lo que te refieres. No es quizás la palabra superar, es quizás la palabra centrarte en tu presente. O sea, vas viviendo la vida en la ruedita y en ningún momento te sentaste a decir, cuando yo me bajé con mi maleta, me pasó esto. Claro, claro, Porque en ese momento quizás no tienes el espacio para considerarlo. claro. Porque entran otras condiciones. O sea, tienes que enfrentar un montón de cosas. Entonces, mm, digamos, oye, no tengo el momento de la introspección, no me puedo sentar a escribir vale, perfecto, está bien, pero describe qué está pasando en este momento y lleva un récord de eso, o sea, una línea. Porque si lo haces en 5 años, cuando eches para atrás, vas a decir, no, ya, yo me bajé con mi maleta e hice esto, e hice esto, e hice esto, y me enfrenté a esto, y me enfrenté a esto, y mis emociones fueron estas, mis sensaciones fueron estas, y entonces deja de convertirse en una maleta que vengo arrastrando, ¿ok? Y se convierte en otra cosa, en otra Claro. cosa. No sé en qué, en lo que tú vivas, ¿no? Pero en otra cosa. Claro. Me llama la atención que utilizaste una analogía interesante que es la ruedita, ¿no? Por lo Ujú. menos en los negocios hay un personaje muy pintoresco que se llama Robert Kiyosaki, Ajá. eh, muy querido por algunos, muy odiado por otros. Él es el Ujú, autor de Padre Rico, Padre Pobre, uno de los ujú, bestsellers en finanzas personales, y él habla sobre la carrera de la rata. Y la ujú. carrera de la rata lo que es básicamente esta rueda de la rata que siempre está corriendo en el mismo sitio. Y por más esfuerzo que
que le da, igual sigue estando en el mismo sitio. Y que en el plano, digamos que profesional o económico o en el trabajo, eso lo que se traduce es siempre estar pendiente del día a día y no avanzar o no tener algo que te saque de el Ujú. 9 to 5 o hay muchas formas de interpretarlo, no solamente con el dinero, sino con tu día a día mundano, por decirlo así. Claro, Me llama la atención que usaste esa analogía y que dices que quizás el journaling es una forma de anclarse, ¿no? Al presente, a caer en conciencia de lo que realmente te está ocurriendo y en vez de apartarlo o en vez de quizás obviarlo, es realmente entender qué está pasando, ¿no? Y quizás después actuar sobre eso. ¿Puedes explicarnos de qué se trata más claro. o menos luego de que escribes, ¿no? Porque nos centramos mucho en, ok, tenemos que escribir, tengo un diario lleno 300 páginas, pero ¿qué hago con estas 300 páginas? ¿Cuál es el fin de escribir? Con 300 páginas, seguramente tienes un libro Pues de creo tu vida. sales Claro, Harry Potter. claro. 11. Puede ser, pero el punto es que, o sea, tienes un libro de tu vida con 300 páginas, te permites decir, estos son los sucesos de mi vida, oye, ¿sabes qué pasa? Que cuando vives en el día a día, no te das cuenta que esa rueda quizás sí se ha movido. Mm, Entonces, y estoy completamente de acuerdo con el ejemplo, porque muchas veces vivimos allí. Yo he vivido ese periodo y creo que son los periodos en donde más dificultades uno se puede encontrar. Entonces, ¿qué claro. hace el journaling? Sí, te da una perspectiva. Esa perspectiva puede decir, oye, no, ya va, yo sí me he movido de rueda. ¿Ok? O quizás yo creía que el camino era una línea recta, pero tomé todas estas curvas y fueron increíbles las curvas y llegué a donde llegué por eso. Entonces te brinda una perspectiva del tiempo que ha pasado. Eh, Hay otro autor que también me gustó mucho que se llama James Pennebaker. Él se dedicó y todavía está vivo, ¿no? A sistematizar el estudio del journaling con estudio de laboratorio. Y para simplificar los encuentros que tiene en estas revisiones, es si tú tienes un evento o muy estresante o incluso traumático, que estamos hablando de un psicólogo que estudia el trauma también, o muy estresante o incluso traumático, escribir sobre ello tiene cambios hasta en tu fisiología. O sea, hasta en tu sistema inmune hay un cambio. Porque guardar el secreto, lo que hace es generar un disconfort que a veces es sencillo de meterlo en la cajita, sencillo en el sentido de que no te tropieces, dices tú que no te tropieza la vida conscientemente, pero a veces sí se nota cómo ese secreto te tropieza la vida. Entonces, eh, yo creo que lo primero que hace el journaling es creativamente permitirnos lidiar con eso. Creativamente. Te pregunto entonces, ¿quién se puede beneficiar del journaling? O sea, ¿tienes un rango de edad? ¿Qué es lo que tú has visto? O quizás, ¿quiénes son los que están más dispuestos a sentarse a hacer esto? ¿Tienes algún tipo de demografía? Wow. La respuesta holística es que todo el mundo. Ahora, yo creería que la persona que más provecho le va a sacar es aquella persona eh, que esté o muy involucrada en la vida o que esté buscando estar involucrado en su vida. ¿Qué quiere decir con esto? Si tú eres una persona que activamente está presente en las cosas que está haciendo en su vida, el journaling va a ser una herramienta para entender y categorizar las decisiones que estás tomando e incluso muchas veces fallamos. Y siempre está esta frase de, bueno, lo importante no es, el tema no es fallar, sino aprender del fallo. Ajá, pero ¿cómo aprendes del fallo? Claro, Entonces, el journaling te permite grabar ese fallo, grabar tu sensación, grabar tu emoción, ¿ok? Y continuar con esto. Y va a llegar a un punto en que vas a decir, oye, yo estaba acá,
y llegué acá, por qué claro. hice este recorrido. Y luego está la otra persona, la que se quiere introducir en la vida, que no Ujú, sabe cómo introducirse porque está en la rueda de ratón que estábamos ujú, hablando. Entonces, si yo empiezo a grabar, ¿qué es lo que hace que yo esté en la rueda de ratón? Eventualmente voy a descubrir cómo salirme de ella. Porque claro. y me encanta, Jung va a decir que uno de los símbolos del self, del sí mismo, que es como la función trascendente, son los mandalas. O sea, él se dedica a estudiar y va a decir que cuando encontramos un mandala, encontramos una totalidad, ¿ok? Pero, escúchame, para poder apreciar esa totalidad hay que ver el mandala completo. Si yo nada más estoy viendo un cuadrito, yo no me estoy dando cuenta de lo que está pasando. ¿Qué hace el journaling? Te permite pintar la ruta para poder llegar a alcanzar a ver, oye, ¿cuál es la totalidad de lo que tú estás viviendo? Y ojo, la transformación, sí, viene a ser consciente de las cosas. Eso no quiere decir que sea sencillo. No es que tú te sientes y una persona que se quiere introducir en la vida, eh, digamos, si se dedica solamente a escribir todo lo malo que le pasa o todo lo bueno que le pasa sin ningún tipo de verdadera reflexión y sinceridad en lo que está escribiendo, no va a encontrarse con aspectos creativos realmente. ¿Qué es un aspecto creativo? Por ejemplo, propio. Yo comencé un journal ahorita hace poco, o sea, una libretica nueva, el 6 de noviembre. El 6 de noviembre, en una etapa difícil, reciente. Estamos a 6 de febrero. Ah, mira, estamos a 6 de febrero, qué interesante. Este, y, y recuerdo que la primera semana, yo leo esto y yo estaba en una tormenta. Pero hay una entrada el 16 de noviembre en donde digo, me leo y lo que encuentro es desorden, no importa cuánto escriba. ¿Dónde hay el orden en lo que estoy escribiendo? Dejo esa pregunta abierta y me dedico a entender qué estoy escribiendo día por día, qué está pasando. Y a partir de ese día empiezo a encontrar una fluidez. Digo, no, estoy haciendo esto, me estoy enfocando en esto, estoy revisando esto. Entonces, me permite introducirme en la vida con la actitud correcta. Me Claro. permite ser sincero incluso con las cosas que esté haciendo mal. Porque todo, creo que le decías al principio, la actitud heroica. Todos nos queremos creer héroes de nuestra propia vida, protagonistas de nuestra vida, y sí lo somos. Pero cuando uno revisa a los héroes de verdad, uno se da cuenta que los héroes también tienen actitudes no tan luminosas. Así es. ¿Ah? Así No es. tan. Sí, en lo heroico también hay un poco del truán, del villano. Una historia sencilla para mí, para eso es el mito de Teseo y el Minotauro. Teseo llega, se enamora de Ariadne, Ariadne se enamora de ella, le da el hilo, a través del hilo dorado puede atravesar el laberinto, mata al Minotauro, dice, Ariadne, vente conmigo, se monta en el barco, la deja después abandonada. Eso no es muy heroico de parte de Teseo. Así es. ¿Y cuántas veces nosotros no dejamos abandonado un aspecto por el cual luchamos tanto en nuestra vida? Así es. Muchas veces. ¿Cómo te das cuenta de eso? Claro. Ah, mira, ¿sabes qué? Es verdad, es verdad que yo no hago lo suficiente por mí. O es verdad que yo me pongo muy intenso con este tema. Claro. Esto me parece muy interesante porque es una forma de ver muchas aristas y, by the way, me encanta la profundidad de esto porque primero es como una poesía intelectual poder hablar de todos estos temas y seguir ondeando y encontrarle capas, así que me encanta. Era una de las ideas que quería y por eso que quería de invitado además porque eres una persona súper culta y Gracias. que se ve reflejado acá, ¿no? Eh, una de las cosas que me gustaría que pensar aquí, y te lo pregunto, porque es que la audiencia que seguramente está viendo esto, más allá de familia, de amigos, eh, son personas que están en negocios, son emprendedores, son personas que están haciendo algo o son gerentes de una empresa, son personas que están trabajando bastante
y, y usualmente son personas que lidian con mucho estrés. Yo me siento muy Mm, identificado porque siento que yo soy parte de esa misma demografía, que es parte de la demografía a la que yo le hablo inclusive y que este ujú, podcast se va a dirigir también. Entonces, ¿cómo dirías de un punto de vista quizás un poco más corporativo, un poco más ujú. empresarial? ¿Cómo le ayudaría el journaling a un gerente de empresa, a un dueño de un negocio, a alguien, a un emprendedor? ¿Cómo le ayuda el journaling a esa gente? Excelente pregunta, porque fíjate, cuando tú estás en un ambiente de alto desempeño, ya sea porque tienes un pequeño negocio, mediano o grande, lidias con un montón de personas, sea tu equipo o sea clientes. Y lidias también con la personalidad de esas personas, con los problemas de esas personas. Y muchas veces tu estilo de vida es resolver problemas a personas, te pagan por resolver problemas. Sin duda. Entonces, hacer un recuento de las cosas que son verdaderamente tuyas te ayuda a centrarte. Porque Mm, durante el día, y tú seguramente lo has experimentado porque tratas con personas, durante el día somos bombardeados con el otro, ujú, ¿sabes? Lo que el otro pone en mí y la responsabilidad que coloca, incluso la responsabilidad que sí es mi responsabilidad. Ok, pero hay claro. responsabilidades Yo de una vez tuve un cliente en el área de marketing que contrata el servicio. A la semana de contratar el servicio se va para Disneyland y a la semana que regresa a Disneyland dice, no, el servicio no me trajo resultado, necesito cancelarlo. O sea, y después fue sincero conmigo y me dice, no, que topé la tarjeta de crédito en Disneyland. Entonces, Wow. sí, sí, sí. Sí, es que hay historias de historias. No, y eso es lo interesante, Entonces, me parece de ti, porque, ajá, porque además tú traes un background de ujú, entrepreneurship, traes un background de que trabajaste en ventas. Entonces, ujú, tú has visto de primera mano y has sabido interpretar psicológicamente lo que está pasando. Entonces, ¿qué le dirías a esa? Bueno, esa persona, me imagino que ya el diario de esa persona debe ser una locura de que le hace tope a la tarjeta de crédito y simplemente abandona el negocio así de fácil. Pero digamos que a una persona que está en su día a día y que lidia con eso, ¿no? Y ujú, que tiene que de repente absorbe sin querer quizás la energía de otras personas, o que tiene que lidiar con empleados, que tiene que lidiar con proveedores, que tiene que lidiar con clientes quizás que son un poquito difíciles, o ujú. simplemente con el estrés del día a día. O sea, el journaling va a ayudar a esta persona a centrarse, eso es lo que me estás diciendo. 100%, 100%. Cuando tengo una persona que se me acerca y me dice, yo lidio con 15 personas al día y 50 clientes, y ya no sé lo que es mío, ya no sé lo que es mi equipo, y ya no sé y siempre estoy pensando en el negocio y no sé qué hacer. La primera recomendación es, toma 2 páginas. En la izquierda escribes lo que pasó en el día, o sea, lo que pasó objetivamente. Si fuiste a una reunión y te molestaste en la reunión o fuiste muy feliz en la reunión, no escribas eso, escribe fui a una reunión. Y escribes todo tu día, como una bitácora, una bitácora. Y Objetiva, en la otra página, ¿cómo? completamente objetiva, sin atribuir Sí, ningún tipo de mood. sin atribuirle nada, una bitácora. Me Ya. desperté, desayuné, ta, ta, ta. Y en la otra página, al ladito, escribes cómo te hizo sentir el día. Y si tú haces eso suficientes veces, va a haber un punto en que te vas a dar cuenta, uno, que lo que te pasas y lo que sientes son diferentes. Y incluso es una virtud estoica, ¿no? El tema de la percepción, Mm. que vas a encontrarte, que va a haber un momento en que automáticamente vas a decir, estoy en una reunión. O sea, no importa lo que pase, en este momento yo estoy en una reunión. Lo que yo le atribuya, lo que a mí me venga, lo que a mí me digan, eso es otra cosa. Pero yo estoy en una reunión y me tengo que encargar de lo que me tengo que encargar. Y lo otro es que te vas a dar cuenta de cuáles son los factores que pueden generar una ebullición de la emoción. Y ahí, bueno, tendrás tus herramientas para ver cómo lidiar con eso, porque si es una cosa que te pasa recurrentemente, pues si tú mismo tienes las herramientas o tú mismo tienes la percepción, vas a poder decir, oye, ¿sabes qué?
cuando tengo reuniones a las 9 de la mañana, son las peores reuniones, las voy a poner a las 11 porque las 11 son la mejor reunión. Claro, Y uno claro. dice, así de sencillo. Sí, no, porque toma disciplina. Toma Mm, disciplina sentarte y grabar estas cosas y ser sincero. claro. Y ser sincero. Entonces, está increíble porque pienso que, de nuevo, para estas personas de desempeño alto, de alta presión, eh, se vuelve común, ¿no? Sin querer queriendo, de repente piensas que estás en otro status quo porque estás Ujú. haciendo cosas que quizás la mayoría de las personas no están haciendo o no están lidiando, pero la verdad es que al final y al cabo terminas en tu propia carrera de ratas, terminas en tu propia rueda porque es simplemente dentro de tu universo sigues estando corriendo sin rumbo, básicamente, ¿no? Es muy, muy fácil perderse. Entonces, ¿qué le ofrecerías tú con esta Ujú. herramienta, con lo que tú haces a una persona de este calibre? Una persona, de nuevo, ocupada, profesional, dueño de negocio. ¿Qué le ofrecerías para ayudarlo en este camino? Bajo el ejemplo que hemos venido conversando, oye, soy una persona, es más, lo voy a poner más difícil. Soy una persona que no tiene tiempo porque tengo un pequeño negocio con clientes, me va bien, pero tengo que tener una mano en todas las partes del negocio, si no se desmorona. Lo primero es revisar es, ok, ¿cuál es tu realidad? Porque eso es lo que tú sientes. Y puede ser así, pero puede no ser así. Entonces vamos a objetivizar la realidad. Vamos a dedicarnos a hacer este ejercicio justamente. Y vamos a ver dónde ocurren las alegrías, dónde ocurren las frustraciones. Y cuando yo vamos a ver es que no lo voy a ver yo. O sea, la práctica es tuya, es privada. Tú mismo te vas a dar cuenta. Tú mismo vas a venir a decir, oye, esta rutina no me sirve más esta otra rutina. Y aparte que yo creo que es súper importante, demasiado importante. En esta época, en la industria del servicio se habla mucho del burnout, el quemarse. ¿Por Sí. qué ocurre el burnout? Porque hay una desconexión de entre quién soy verdaderamente y las cosas que hago en el día a día. O sea, Mm, quizás hay una sobreidentificación con lo que Jung también llamaría la máscara, o la persona, lo puedes encontrar también así, que no es que es malo, sino que es la parte de nosotros que el ego acepta, que está cómoda, que usamos, yo siempre uso el ejemplo de el médico. El médico tiene una bata blanca y está en el hospital con la bata blanca, y la bata blanca tiene una función que lo ayuda, es un vehículo para desplazarse para poder ejercer su profesión. ¿Qué pasa si el médico se lleva la bata blanca llena de sangre, de fluido, lo que sea, de estornudos de los pacientes a un restaurante? No es el espacio. claro. Entonces, journaling te ayuda justamente a entender dónde está el espacio de cada cosa en tu vida y no te llevas y entiendes cuál es la actitud que tienes que tener en cada episodio de tu vida. Sí, a través de la introspección, sí, a través de la contemplación, sí, a través de la reflexión, pero porque lleva una disciplina de de lo que decíamos, o te quieres introducir en la vida, o estás, o estás en la vida y necesitas organizarlo. Mm, No me gusta mucho la palabra organizarlo, porque es como si la vida tuviese que ser sistemática, y obviamente la vida no es sistemática, pero darle ujú. orden a lo que estamos haciendo, ¿no? Darle ritualidad a lo que estamos haciendo. Claro, es que por más errática o aleatoria que parezca ser la vida, porque obviamente hay cosas que no podemos controlar, lo cierto es que para una persona que está trabajando, que está ocupada, tiene que organizarlo. O sea, por lo menos yo vivo viendo mi Google Calendar. O sea, es algo que yo lo primero que hago es ver mi Google Calendar para ver de qué me depara el día. Y eso es una realidad para muchas personas que tienen empresas, para muchas personas que trabajan para otras empresas, para muchos emprendedores, porque tienes una esquematización de tu vida, like it or not, ¿no? O sea, Claro. es básicamente cómo tú te preparas. Y lo que veo ahí es que con la manera en que tú estás planteando esto, cualquier persona de este estereotipo, quizás de esta forma que estamos hablando, puede beneficiarse de lo que tú le propones, ¿no? Y te pregunto, a ver, ¿cómo te encuentra una persona? ¿Cómo llega a ti? ¿Cómo sabemos qué tiene Johann Sebastián preparado para el público? ¿Dónde te podemos encontrar?
Bueno, en este momento estoy, estoy en canales digitales en este momento, sobre todo Instagram, ¿ok? Ha Se llama sido @Escribe y Transforma, Escribe Transforma. justamente el nombre del proyecto, Escribe y Transforma. Perfecto. Eh, Ha sido una cosa muy interesante porque es la primera vez, yo siempre he trabajado tras bambalinas, Mm, entonces es la primera vez que me toca ponerme frente a la cámara ujú, y condensar, a veces es condensar todo esto que venimos hablando desde hace más o menos una hora y media mm, en un extracto muy sencillo y muy útil. Y no le estás hablando a alguien frente a frente, ¿me explico? No es una conversación como la que tú y yo estamos teniendo. claro. Me pasó en un taller que alguien me dijo, yo tengo una semana haciendo journaling porque vi tu video. Y para mí eso fue, Increíble. wow, Increíble. Entonces, las redes sociales son el principal método para llegar hasta ti. Y buenísimo, porque sí, hoy en día la red social es una vitrina, ¿no? En estos días estaba hablando casualmente con un cliente que me decía, bueno, nosotros manejamos inventario, pero no tenemos una vitrina pública. Y sí la tienes, porque tus redes sociales es la forma en que tú le muestras lo que tienes a tus clientes, no nada más el espacio físico. Así que me parece que es una excelente manera de hacerte conocer. Eh, ¿Cómo, si yo quisiera, por ejemplo, tener una asesoría contigo, quiero entrar en un programa, cómo hago? ¿Te contacto? ¿Tengo una entrevista contigo? ¿Cómo funciona eso? vale, si es un programa que estemos promocionando, por supuesto, con inscribirse al programa es tan sencillo como eso, ¿no? Eh, si es un one-on-one, digamos, es uno a uno, oye, Johan, yo, no sé, me da la impresión, siento que esto puede ser útil para mí, viene una serie de preguntas, ¿no? O sea, vale, perfecto, está bien, lo has hecho antes, nunca lo has hecho, cuando te sientas a escribir en una hoja de papel en blanco, ¿qué viene a ti? Claro. Porque si la primera barrera es, me da pena, me da vergüenza, entonces hay que simplificar, hay que primero aproximarse al proceso. ¿Me explico? Mm, O sea, me tocó una persona que me dijo justamente esto, ¿no? Es un podcaster y me dice, habló dos veces conmigo, habló dos veces conmigo. Y me dijo, yo voy a ser sincero, me he dado cuenta que no puedo hacer los ejercicios porque siento vergüenza. Yo, ok, pero ¿por qué sientes vergüenza? Bueno, siento vergüenza porque sé que voy a escribir de un montón de cosas que me debo y no sé cómo lidiar con eso. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Desde cuándo crees que te empiezas a ver cosas? No, desde hace 5 años, ¿vale? Escribir una carta a tu yo hace 5 años y cuéntale qué estás haciendo ahorita. Y después que la escribas, léela, léela un día después y responde como tú crees que el tuyo hace 5 años va a responder si escucha de ti en el futuro. Y el feedback que recibí fue, es una de las cosas más profundas que he hecho porque, voy a citar, no soy tan perdedor como creía que era. wow. O sea, y estamos hablando de una persona exitosa, ¿no? O sea, claro, no es Joe Rogan en su podcast, pero es exitosa. Entrevista a 3 personas a la semana. Mucha gente la contrata para que instaure podcast en compañías. O sea, tiene un éxito en lo que está haciendo. Hay una visualización en lo que está haciendo. Pero, no sé, te debes cosas. Estás atrapado en la rueda. Y es lo que decíamos. Vas cargando la maleta y no te Claro. das cuenta que desempacaste la maleta, no te das cuenta que la camisa que habías colocado en la maleta hace 5 años ya no te sirve, y para Ujú, bien quizás. Entonces, allí es lo primero. Y se me dice, no, sí, yo escribo, yo tengo años haciendo journaling. Vale, quizás podemos probar un método más intenso, ujú, un método que extraiga algo. A mí me gusta escribir lo más diario que puedo, ¿vale? Pero me lleva un montón lo de Pennebaker en un libro que se llama Write It On, como escríbelo, eh, que él ha estudiado personas que escriben 4 veces al año.
con profundidad. O sea, escriben 4 veces. Y los mismos efectos de una persona que escribe con profundidad 4 veces al año son los que de repente pueden escribir una vez al día. Entonces, no hay la fórmula mágica. Es lo que funcione para ti. Y mi labor muchas veces es ayudarte a encontrar lo que funciona para ti. No puede ser nuevamente lo que veníamos hablando de cómo escribir como un filósofo romano, Claro, cómo escribir como Aristóteles, cómo usar, mira, había uno que la persona llevaba en una página su esquema de sueño. Entonces ahí yo me pregunto, que nada malo con eso, me pregunto, ok, ¿cómo eso te beneficia? Si tú puedes responder cómo eso te beneficia, perfecto, manténlo. Pero si dices, no, bueno, es que lo sé, ok, pero ¿qué hace que lo sepas? claro. Cambiaste tu rutina, estás durmiendo mejor. Claro que No, sería, no, lo escribo. ¿no? Sería lo ideal. Eso me resuena mucho porque tiene que ver algo con algo que yo realmente ofrezco dentro de mis servicios de asesoría, que es el análisis de la data, ¿no? Porque me parece súper interesante que, y siempre lo trato de decir, el conocimiento per se no sirve de nada. El conocimiento aplicado es lo que realmente funciona. Entonces, simplemente medir algo por medir y no accionar sobre ello, realmente No no nos haces va a... nada, ¿no? no haces Entonces, nada. el journaling me imagino también, como herramienta de recolección de datos per se tampoco hace nada si no lo analizamos y si no accionamos sobre ello, ¿no? Exacto. O sea, y analizarlo, y analizarlo no es, me voy a sentar y voy a sacar mis conclusiones acerca de esto que escribí ayer, sino déjalo que pondré un ratico en la psique. O hay una cosa que me gusta un montón, que es, ok, escribes todos los días algo distinto. Pero de repente hay un día que escribes algo que tú dices, wow, ¿de dónde viene esto? Get curious about it, ¿no? O sea, ponte curioso acerca de eso que acabas de escribir. Porque lo que venías escribiendo antes, sí, seguramente era importante, pero te llevó fue a escribir eso que acabas de escribir. Entonces, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué escribiste eso? ¿Qué quieres hacer con eso? No es simplemente dejarlo ahí, como dices tú, recolectado, grabado. Tiene que haber una conversación, una interpretación de tu parte, lo que te sirve a ti. Oye, si te sirve llevarlo a un profesional, llévalo a un profesional. O sea, pero tiene que haber algún punto en donde algo nuevo surja. Y si no hay, estás haciendo roaming en la misma idea. Y es lo que ahí no te va a servir el journaling. Y, ¿sabes? Páralo, pero no en el sentido de que dejas de hacerlo, sino páralo del tipo de ¿por qué estoy escribiendo acerca de lo mismo? Claro, No, claro. porque esto es lo que a mí me pasa y pobrecito yo, o eso no te va a ayudar para nada. Nadie va a leer eso. Nadie te va a juzgar por eso. O sea, nada de lo que escribas allí, alguien va a decir, eh, oye, qué cosa tan vil la acabas de escribir. Eso no va a pasar. No, obvio, obvio. Ahora, entiendo entonces, recapitulando un poco de lo que hemos hablado, el journaling, una herramienta increíble para hacer esta, digamos que reflexión introspectiva, para ver, para anclarnos el presente. En el caso de la audiencia profesional, emprendedora, dueños de negocio, les funciona mucho porque les permite ver las perspectivas quizás un poco objetivas de lo que está pasando y pueden llegar a ti por las redes sociales, ¿no? Por las redes Ujú, sociales, con cualquier programa que tengas activo en el momento o si quieren un one-on-one, si quieren una sesión directa contigo, pues también te pueden contactar y pues tú le harás una serie de preguntas para ver dónde están y qué necesitan. ujú. Eh, ¿Cómo ves el futuro de tu proyecto, digamos, de aquí a un año para hacer una proyección un poco más pragmática, ¿no? De aquí a un año, ¿dónde te ves? O sea, ¿dónde te gustaría estar? ¿Qué quisieras estar haciendo? ¿A quién te gustaría atender de aquí a un año? Mi plan en este momento es tener talleres más estructurados. Cuando digo más estructurados es, no todo el mundo le sirve lo mismo, es lo que veníamos hablando. Entonces la idea es que cuando alguien me diga, oye, me quiero meter en un taller,
poder recibirlo con el programa que mejor se acentúe a quizás a la necesidad que tenga. Eso Mm, fuese como mi primer objetivo. Y luego mi siguiente objetivo va a estar muy enfocado en programas un poco más nichos. Por ejemplo, tú sabes a quién yo estoy seguro que le puede servir un montón esta idea, que no lo hemos hablado, a las personas que se encargan de trading o finanzas. ujú, Porque todo el mundo te dice en esos programas, lo importante es el manejo emocional. Pero sí, entonces el manejo emocional en el mundo moderno se ha convertido en esto de paso el incienso, huele un palo santo, tengo que hacer oh. Y si eso te funciona está bien, pero hay veces en que eso no es aproximable, porque tienes un prejuicio, porque no te sirve, por X o por Y razón. Y nuevamente, escribir es la manera más sencilla acerca de eso, acerca de aproximarte a esto. Entonces, ¿qué pasa si tú, antes y al final de cada sesión que vas a hacer de trading, tienes un registro de tus emociones, tienes un registro de tus sentimientos, tienes un registro de tu expectativa? Eventualmente te vas a dar cuenta de cuál es tu mindset con esto. ujú, Eventualmente te vas a dar cuenta de cuál es cómo enmarcas tú tu día a día de trabajo, que muchas veces depende solamente de ti. ¿Ok? Las personas más exitosas en finanzas son las que están completamente desvinculadas del dinero. Cuando ellos vincular al dinero es una transacción de $1 millón y no lo ven oye, como lo puedo ver yo, $1 millón de transacción. Más bien lo ven como, listo, es una transacción de $1 millón. al final es un medio para un fin. Y interesante que Es lo un dices medio para un fin. porque, exacto, es interesante que lo dices porque por lo menos hay una serie de HBO que se llama Billions. Es una serie que a mí Ajá. me encanta de negocio y son unos tiburones y la manera en que tú ves cómo funciona ese mundo, ¿no? Por lo menos por un huequito así, como digo yo, de esos ojos de las puertas, que Ujú, ves un poquito de cómo pudiera hacer eso. Hay de hecho una psicóloga, una psicoanalista que los ayuda justamente en el contexto de cómo hacer para detach, para separarte de lo que te está sucediendo y seguir operando a un nivel alto, que me parece que es algo súper importante para la gente que está bajo estrés constante, bien sea bolsa de valores, finanzas, banking o cualquier cosa, o algo tan simple como atender una tienda y atender, sabes, vender helados en un centro comercial y saber que tienes que lidiar con 80.000 niños al día. ¿Sabes? Cambia el escenario, pero igual el estrés persiste, ¿no? Entonces, me parece que es interesante que estas personas puedan acudir a una herramienta como la tuya para buscar un escape, ¿no? Para tratar de conseguir ese orden dentro de su vida. Hay una cosa que me encantaría colocarle asterisco allí. Yo cambiaré la palabra escape. Interesante. Porque, claro, porque no estás escapando de la vida, te estás introduciendo en la vida, te estás Correcto. introduciendo a lo que te está pasando. Y puedes ser un vendedor de real estate, puedes ser un vendedor de seguro. Pero entonces, hay un mindset. ¿Cuál es la primera barrera que todos los coaches de ventas se encuentran con la persona que está iniciando? Que el que está iniciando siente que molesta, que el que está iniciando siente que no está llegando el momento oportuno para hablar con alguien, que le está entorpeciendo el día, y son las primeras tres creencias que tiene que romper. Sin Entonces duda. va a lo mismo. El journaling se convierte en esta varita que señala, o esta linterna, mejor dicho, que señala cuál es la creencia que estás teniendo. Y la señala no porque la tuviste una vez, sino porque te dices, oye, ya va, yo me digo esto a mí mismo Claro. muchas veces. Entonces esto tiene que transformarse en otra cosa, Ujú. ¿ok? Eso me parece fundamental completamente. Y lo otro es, una cosa que decías, esto de los sentimientos o las emociones, separarlas de la acción que estoy teniendo, que es como la mala reputación que tiene el estoicismo. En la cultura popular el estoicismo es como, no me pasa nada. Y no, las Amovible. cosas te pasan, Claro. las cosas igual te pasan. Lo Claro. único que cambia es cómo tú decides actuar ante eso que te pasa. Correcto. Entonces, tiene que ver con, bueno, oye, tuvo un mal día. ¿Por qué tuvo un mal día?
En vez de Ujú. tuve un mal día, me peleo con todo el mundo, em, o sea, llevo esa energía de mal día hacia mis clientes, hacia mi equipo, hacia mis socios, hacia un proyecto creativo. Claro. No es necesario, no es Ujú. necesario. Pero es difícil tomar ownership, o sea, decir esto es mío. Sí. No es cómodo, no es No, no es cómodo. cómodo para nada. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Se trata, nadie que está en una zona de confort crece. Y creo que eso es algo importante para la audiencia que nos esté escuchando. Si realmente quieres crear un impacto, quieres hacer un cambio drástico en tu vida, no puedes seguir haciendo lo mismo. O sea, tienes que estar No, dispuesto a enfrentarte con un concepto también junguiano, con esa sombra, ¿no? Quizás total. enfrentarte a esa parte que quizás no te gusta, pero es la única manera de atravesarla. Hay un autor de estoicismo que a mí me gusta muchísimo, que se llama Ryan Holiday, que escribió un Ujú. libro que se llama The Obstacle is the Way, el obstáculo es es el camino. Y ese libro es increíble porque desde que yo lo leí dije, oye, no es lo que te sucede, que es lo que tú estás diciendo en este momento, es cómo tú interpretas lo que te sucede y cómo tomas eso para seguir el camino, porque el camino está a través de eso que te está pasando. O sea, eso no es que debes pasar por un lado o pasar por el otro, porque hoy en día hay un tema de que creo que hay mucho facilismo, ¿no? Y la gente está como que rendirse es normal, es válido rendirse. Y resulta que en el mundo real no es tan válido rendirse. Si tú estás en un negocio, tú tienes responsabilidades, si tú trabajas en una compañía, tú tienes que rendir cuentas, tú tienes una responsabilidad que cubrir. Y hay veces que si tenemos un problema, la única solución es enfrentar el problema, verlo a la cara y buscarle una solución. Si no lo encuentras una vez, pues lo ves otra vez y luego lo ves una tercera vez para tratar de solucionarlo. Y muchas veces nos enfrentamos a eso. Y tratar de verlo de una forma quizás detached, fuera, nos puede ayudar a saber, oye, esto es solo un obstáculo. Si yo lo veo como lo que es, yo puedo atravesarlo, ¿cierto? Sí, sí. Ahí la pregunta es, ¿con qué herramientas cuentas para ver las cosas como son realmente? O sea, es la primera pregunta que yo me haría. Porque obviamente, o sea, todos, absolutamente todos, estamos eh, sesgados por una percepción que tenemos de las cosas. Ujú, Y lo sano sería determinar, bueno, quizás yo esté equivocado, o quizás, o quizás el cuadro no es 100% rojo, quizás es 95% rojo, pero hay un poquito de azul y lo tengo que reconocer, o me sirve ese 5% de azul, para poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? ujú. Eh, este lema, ¿no? De el camino, si el camino está lleno de obstáculos, los obstáculos se vuelven el camino, que es una frase de Marco Aurelio, eh, tiene justamente que ver con eso, de que quizás la línea no es recta, es curva, por un rato, y la única forma, Al final, solo que ah, es curvo, sí, sigue siendo solo que es exacto. curvo. Yo lo experimenté, bueno, a ver, yo lo experimenté con este proyecto y cuando yo me acerco a ti, como para volver un poquito a lo que hablamos al principio, yo tenía un proyecto que se iba a llamar Liderazgo Mítico. Entonces era un proyecto en el cual yo planteaba extraer enseñanzas de la mitología, enseñanzas los folk tales o los cuentos de hadas, si lo quieres ver así, enseñanzas de historias en, sí, los negocios, porque las hay, porque a ver, al final, ¿qué es un negocio? Tú tienes una capacidad creativa para proveer de algo que otra quiere. Esa capacidad creativa puede ser un vestido de alta gama, puede ser una camisa muy barata. Y aquí hay un debate, ¿no? Oye, pero el fast fashion no es creativo. No, ya vaya. Estamos hablando de, hay una capacidad de generar algo que el otro quiere. Eso es un negocio. E historias Claro. sobre esos, hay miles. Ujú, E historias sobre los miles de problemas que vienen, hay miles. ¿Cuántas veces tu negocio no es, hablamos de Ariadne, cuántas ujú. veces tu negocio no es esta princesita que tú tienes, que me da la posibilidad, que me da el hilo dorado, que yo traigo un montón de problemas, que derroto este problemón que se llama el Minotauro y ahora tengo un montón de gente agradecida conmigo y todo el cuento, y después persigo el siguiente proyecto y dejo abandonado el que me dio algo? Claro.
no te pasa solamente a ti, le viene pasando a la humanidad desde hace años. Ujú. Entonces, yo no sabía qué hacer con eso. Ese proyecto nace de un momento de un fracaso muy grande en mi vida, de un proyecto que yo venía haciendo, que yo venía preparándome, que yo venía, bueno, eso, preparándome, y a la hora de, digamos, dar el pasito final para que el proyecto cobrara vida, me encuentro con un obstáculo. Y es muy sencillo y es muy rico agarrar y decir la frase de Marco Aurelio al aire, pero cuando lo vives de verdad, toma tiempo, toma dolor, toma muchas veces dolor. Los negocios más exitosos siempre han venido de resolver un dolor muy grande o propio o que un colectivo tiene. Entonces, ese fracaso es lo que me llama a mí a decir, ok, ¿qué hago con esto? Claro. ¿Qué hago con esto? Llego a Liderazgo Mítico, que de hecho llegué a dar una charla con ese proyecto a una agencia de marketing, un súper buen feedback, pero se sentía raro para mí, era como que le faltaba algo, lo converso contigo, lo vemos como justamente, bueno, ¿cuál es la audiencia? En mi cabeza la audiencia era top performance CEOs, las trampas del ego, ¿no? El tema de la máscara y este montón de cosas. Y al final Escribir Transforma sirve de decir, yo soy un performer, modestia aparte, en el sentido de que yo me levanto, yo creo, yo genero, yo tengo un equipo, yo me tengo que encargar de un montón de cosas. Give up no es decir, esto falló. Give up es, no le presto atención a mi vida. Eso para mí es give up, es Claro, rendirse. Rendirse es claro. decir, yo no tengo responsabilidad en nada de lo que me está pasando. Yo no tengo Ujú, responsabilidad o agencia en las cosas que me pasan en la vida. El claro. otro es el culpable. El otro Ujú, me robó dinero. El otro me sacó de la empresa. O ujú, sea, el otro. Eso es rendirte. Rendirte ante ti. Si tú dices, no, ya va. Yo tengo poder. No, ujú, no quiero, voy a cambiarla. Yo tengo fuerza en mi vida. ujú. Yo tengo fuerza en mi vida. ¿Ok? Hay capacidad de conectar, de reconectar y de generar algo, que es lo que me pasó a mí con Escribir Transform. No, Que está es lo que me pasó. increíble eso y tienes toda la razón y creo que hay demasiada fuerza en lo que acabas de decir, porque es completamente cierto. O sea, la manera en que nosotros dimensionamos algo es la manera en que nosotros lo vamos a exteriorizar también. Entonces, 100%. si el propósito está o no está alineado, empieza a verse reflejado en la manera en que nos desenvolvemos. Y quitarnos la responsabilidad no nos acerca a nuestro propósito, nos aleja. Es como que, bueno, yo prefiero evitar esto, no quiero verlo, no quiero verme y simplemente prefiero irme. Entonces, realmente nos estamos traicionando a nosotros mismos, que es lo que tú dices. Ujú. Eh, Quiero darte las gracias porque has mencionado que nos hemos reunido un par de veces y quizás la audiencia está un poco perdida a lo que eso se refiere, ¿no? Claro, Yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, somos amigos y Johan vino a mí con esta idea, pero me gustaría que tú dijeras brevemente, por lo menos para que nos des un contexto de qué fue lo que hicimos y qué te llevaste tú de ese momento que tuvimos, esa sesión que tuvimos juntos. claro. Bueno, yo llego a la sesión como llegan las personas que me consultan para journaling, completamente con una idea, pero desubicado. Entonces, fue eso, ¿no? Fue un momento en donde necesitaba colocar orden y no, ya me estaban fallando herramientas propias, ¿ok? Eh, tras bambalina, tú no sabes esto, dio la curiosidad de que justo cerca de esa época es que yo me empiezo a poner como más estructurada mi propia práctica de journaling. O sea, porque para mí siempre ha sido como escribir por partes. Mi práctica es mucho escribir historias, escribir cuentos acerca de las Ujú, cosas que me pasan, que también encuentro como una forma muy, muy interesante de aproximarse, ¿no? Hay que tener una tipología para hacer eso, pero bueno, o sea, te va a resultar más sencillo, quiero decir. Y cuando me aproximo a ti,
una de las cosas que más que me dijiste, que más me resonó, fue, tú no sabes realmente quién es tu audiencia. Y yo dije, es verdad, yo tengo una idea, pero esta idea puede estar completamente desubicada. Yo no puedo respaldar esto que estoy diciendo de ninguna forma, de ninguna manera. Ni siquiera tras la experiencia. Yo tengo 8 años de experiencia, pero nuevamente las trampas del ego, Claro, las trampas del ego. Y eso fue lo que me hizo entender que, oye, quizás si construyo algo más aproximable que todos podamos hacer, voy a encontrar justamente un modelo distinto, un modelo que me sirva mejor. Y eso fue lo que encontré. Y cuando yo me sirve mejor es porque le sirve a otros mejor. Así que eso fue lo que encontré, ¿no? Una charla en la cual, una charla en la cual mm, todas las ideas que tenía fueron revisadas y saqué un montón de herramientas para yo luego revisarlas de manera privada, con un lente distinto, una fotografía distinta. Esa perspectiva me parece valiosísima, porque tú podrás tener los años que tienes experiencia en un negocio, tú podrás tener incluso, en mi caso, además cuento con mi esposa es profesional justamente en el área de relaciones públicas, entonces también tiene una visión muy distinta de cómo aproximarse a la mensajería. Además vienen de un background completamente distinto, vienen de un background de ingeniería, ¿no? Como el tuyo, entonces sistematizan las cosas de forma distintas a las que yo hago y a ver, bellísimo, estoy rodeado de todas estas cosas, pero al final uno crea a través de su esencia, sí, pero también hay trampas que tú mismo te colocas y que le tienes que mostrar muchas veces a otro como para entender, ah, ok, mira, sí, o sea, esto está como con pies en barro en este momento. Eso no es malo, forma parte del proceso. así es, así es. Oye, gracias por compartir eso. De verdad que me siento honrado de que eso es lo que te hayas llevado y que esa ha sido haya sido la percepción. Para mí obviamente fue un honor, no solamente porque somos amigos, sino porque me gustó mucho el proyecto y tu pasión está clara, evidenciada justamente en este episodio, porque tienes un propósito y el propósito no es simplemente hacer algo porque tienes la habilidad de hacerlo, sino que tienes una historia, tienes un trasfondo. Tiene algo que se viene desarrollando no solamente con los 8 años de experiencia, sino incluso desde tu infancia. Y me parece que eso es algo muy poderoso porque cuando nosotros nos conectamos realmente a nuestra pasión, y a nuestra esencia y lo hacemos más que todo por servir a los demás, por darle algo a alguien, pues ahí nosotros empezamos a aprender realmente qué es lo que la gente empieza a apreciar y nos adaptamos. Y eso está bien, es parte del proceso. Pero ese proceso de realización, por lo general, es difícil verlo. Y cuando tú viniste a mí, no, yo nunca lo vi como que, bueno, no te están funcionando las herramientas. Al contrario, son herramientas adicionales que te voy a dar de negocio desde el punto de vista de marketing, que incluso en tus herramientas de journaling quizás no lo estás viendo. Yo me imagino que ahora, y es un ejercicio interesante que lo pudiéramos ver después para otro episodio, Ujú, eh, después de esa reunión y ahora incorporando esas herramientas de marca, de exteriorizar eso. ¿Cómo se va a ver, no? Ahora que estás andando en el negocio, que tienes ese feedback, que le vas a prestar más atención a lo que dice tu cliente, ¿cómo va a cambiar tu propia práctica de journaling? Porque eso es lo que te va a hacer es estructurar no solamente mejor tu propósito, sino tu negocio va a tener un cuerpo diferente. La gente va a poder apreciar hacia dónde va, por qué lo estás haciendo, va a ser magnético, porque vas a atraer a claro, otras personas que quieren lo mismo. claro, Entonces, claro. Esto va muy de la mano con lo que te decía hace un rato acerca de cómo va a lucir, cómo va a lucir el negocio en función de los que voy creando. Y tiene que ver con, no todas las prácticas le funcionan a las mismas personas. Entonces, se ha vuelto para mí, de hecho, ahora pasa lo gracioso que tengo mi libreta donde yo escribo y mi libreta de ejercicios. Entonces, tengo una práctica en la cual me expongo
a ejercicios de otras técnicas, de otros métodos, para para vivirlos yo, para entenderlos yo, para saber dónde accionan y que cuando alguien venga a mí y me cuente algo y decir, ah, bueno, esto me suena más a este método porque tiene este detalle que esta persona me está diciendo sin decirme muchas veces. O sea, nadie mm, llega a decirte, oye, yo me siento profundamente desconectado de mi vida. O sea, nadie va a llegar diciendo eso. claro. Muy probablemente suene a algo como yo siento o pienso que estoy haciendo lo mismo desde hace 3 años. Mm, Y cada vez que intento hacer algo nuevo, no se da. Ok, vale, entonces vamos a usar este tipo de práctica. mm, Así que esa es la manera en que ya lo está cambiando, ¿no? Me estoy expandiendo un montón de programas, de métodos, para ir teniendo desde allí. Yo, o sea, no quisiera sonar como a disco rayado, pero bueno, voy a citar otra vez a Jung. Jung decía algo así como, conoce todas las técnicas, conoce todas las formas, pero cuando te sientes frente a una persona, sé una persona. Entonces, se trata de eso, claro. Sí, te puedes hacer con un contexto muy grande y quizás lo que a mí me suene que te puede funcionar como quizás no, pero nos da un punto de partida y nos da un punto de encuentro contigo mismo, de decir, oye, ¿sabes qué? Me gustaría explorar esto más. Así que para mí eso es importante en este momento. Para mí es importante tener eso. Me gustaría muchísimo, ahorita que estamos hablando, esto es como más de negocios, ¿no? Me gustaría muchísimo adecuar un programa para retiros. La exacto. industria del retiro es una industria interesantísima. Creo que no cualquier tipo de retiro, o sea, creo que tiene que ser justamente un espacio que se permita esto. Eh, y hay que hacerlo, considero yo, hay que hacerlo con mucho cuidado. Hace poco tú mencionaste este tema de la sombra, que es un concepto justamente los arquetipos de desarrollo según la psicología analítica profunda, que es esta parte de nosotros que la... Oye, hace un rato un amigo me dio, oye, este es el mejor ejemplo de sombra que alguien me ha dado. Él me dice que cuando él va a estar en el día a día en su casa, lo que está desordenado lo mete en una gaveta, ¿verdad? Y lo mete en una gaveta, lo mete en una gaveta, lo mete en una gaveta. Y llega un día que dice, toca limpiar la casa, toca organizar, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero se encuentra con la gaveta, que está con el popurrí de cosas. Entonces deja de organizar la casa porque se enfoca a organizar la gaveta. Esa gaveta es la sombra. Esa Total. gaveta es 100% la sombra, que uno mete, no, esto, y lo voy arrojando, y lo voy arrojando, y lo voy arrojando. Entonces, eh, hay gente que se dedica quizás a hacer journaling de sombra. Mm, Por ejemplo, yo siento que eso tiene que haber ya una cultura y un entendimiento de la persona que lo está haciendo, porque es delicado, es lo que hablamos, ¿no? Esto es una herramienta, esto lo puede aprender cualquiera. Sí, hay la cura de la neurosis pasa por la creatividad, la neurosis como esa actitud, esa tensión entre mi yo consciente y mi yo inconsciente, que es un intento de balancearme, ¿no? La neurosis, pues, podríamos llamarlo como es eso. mm, Cuando yo soy creativo, yo puedo lidiar con eso, ¿vale? Pero hay temas que son más delicados, entonces que se ha vuelto mucho como entender qué puede ayudar, que incluso pueda llevarte a conversar con un profesional, que me encantaría, pero donde también está el límite. Eso es claro. importante, porque lo que me funciona para mí, que estoy quizás versado en algunas cosas, puede ser nocivo para ti. Yo tengo un gran amigo, profesor, que siempre traía esta frase muy mitológica que es el Dios que te enferma es el Dios que te cura, pero también puede ser al revés, ¿no? Y lo vemos en las serpientes. O sea, el veneno de la serpiente que te enferma es el que se usa de antídoto. Así, Correcto. ¿ves cómo justamente en la vida, que mucha gente dice, no, eso es buyuyuyu? No, es que en la vida
tiene una interpretación muchas veces en historias. Y si tú no Mm, conoces tu historia propia, ujú, no sabes qué vida estás viviendo, no sabes qué mito estás viviendo. Te lo están contando los demás y tú claro. no te estás dando cuenta. Y eso afecta a tu negocio, tu familia, tu relación, todo. No, increíble. Esa analogía estuvo, de verdad que la sacaste del parque, como dicen en el béisbol. Eh, Me llevo muchas cosas de esta conversación y ya que nos estamos acercando al final, eh, yo creo que esta simbiosis que hemos hecho nos ayuda muchísimo porque yo he aprendido incluso mucho de ti desde lo introspectivo, desde lo filosófico, desde la manera en que utilizas el estoicismo para un fin bien particular, ¿no? Que mucha gente también he visto hoy en día que como se ha vuelto un poco popular el estoicismo, lo utilizan de nuevo solo como conocimiento per se, más no como conocimiento aplicado. Y siento que tú has encontrado una herramienta y la manera en que lo muestras es una forma muy metodológica de aplicar ese conocimiento. Y yo en particular quiero agradecerte por tomarte el tiempo de venir para acá, de decirme toda esta cosa, compartirlo conmigo y con la audiencia, porque voy a tomar definitivamente muchas cosas de esos en mi vida, porque yo siento que formo parte de ese arquetipo del que hablamos, de que quizás no tengo tiempo, quizás se me dificultan las cosas, estoy inmerso en el día a día y definitivamente quiero aplicar muchas de estas cosas en mi propia vida, así que por eso nuevamente te doy las gracias. A ti por tenerme y bueno, espero haber retribuido justamente lo que recibí de ti. Eso es importante para mí también, ¿no? La verdad es que te lo decía, lo hablábamos fuera del micrófono. Tú tienes una semillita en este proyecto, porque hacerme ver cosas que la, era no tener los lentes, ¿sabes? Era literalmente eso, como que sabía que había formas allí, pero había una miopía muy grande y a veces simplemente, oye, vamos a graduarlo de esta manera. Ah, ok. Ah, ok. Cuando uno está muy metido en el negocio, cuando uno está muy metido en el proyecto, cuando uno está muy metido, a veces lo que hablábamos del mandala, ¿no? Si estoy viendo nada más una parte, no veo lo completo y no termina de caer. Gracias por esas palabras, de verdad que de nuevo me siento honrado de que hayas acudido a mí y que yo pude haber sembrado un poquito o al menos un granito de esa arena, de verdad que me entusiasma, me alegra mucho y yo personalmente voy a estar siguiéndote de cerca, o sea, ese proyecto me parece que es súper genial, siento que tiene demasiado potencial y creo que mucha gente se va a beneficiar de lo que tú ofreces, así que sigue siendo ese rayo de luz, hermano, sigue Gracias. ofreciendo esa parte, esa esencia de ti que mucha gente se va a ver reflejada en ella también y ayudemos, de eso se trata, ¿no? Así mismo. Muchísimas Gracias. gracias. Un fuerte abrazo. Gracias por venir. Abrazo.